¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 10 ya de la tercera década del siglo XXI. Dicho así, suena increíble. Yo que vengo como de la mitad del siglo XX. Estamos iniciando la tercera década del siglo XXI, es bien impresionante y estamos en día de panel, hemos vuelto incluso a estar en el streaming de televisión también y retomando las lógicas habituales. ¿Con quién vamos a compartir el panel de hoy día? Con Bárbara Castillo, cientista política, vicepresidenta del partido Comunes. Sí, Comunes. No, Comunes, si no me equivoco. Muchas gracias por la invitación. A veces me confundo con los partidos, pero de Comunes. Bienvenida, Bárbara. Tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí, está dedicada a labores internas orgánicas del partido. O sea, haciendo partido. Construyendo partido. Y entretenido eso, pero agotadora. Me encanta. Pero un desgaste importante, sobre todo los fines de semana. Sí, oye, perdona que te lo pregunte ya. Bueno, déjame presentar a los demás. Tengo esa pregunta. Estamos también con el coordinador territorial de Evópolis, Cristian Jiménez. Bienvenido, Cristian. Primera vez que estamos juntos en este programa. Primera vez que estoy aquí. Muy agradecido de la invitación. Al contrario, un gusto tenerte por acá. Y uno de nuestros más clásicos panelistas. Clásico ya a esta altura. Clásico, pero un hombre muy joven y vital. Roberto Santa Cruz, abogado socialista que labora en el Congreso Nacional, en el Senado en particular, en parte. Y en parte en la profesión. Y en parte en la profesión, pues si hay algo hay que vivir, pues. No se vive la política. Tenemos más de 30. Yo tengo 30. No, no, dime un poco la experiencia de ir a regiones, llevarte a construir, a hacer orgánica partidaria. ¿Qué pasa con la gente de las generaciones más jóvenes cuando tú los invitas a hacer partido? ¿Cómo está fluyendo eso? ¿O sigue habiendo mucha resistencia? Bárbara Castillo. O sea, claramente después del estallido social hay un quiebre de cómo uno construye partido y cómo invita a construir militancia. Nosotros desde antes del estallido, nuestra convocatoria siempre ha sido a gente más que nada despolitizada antes. Entonces lo estábamos invitando a un proyecto, a construir un proyecto, a militar, nosotros decimos, a dar la vida por un proyecto político en el que creemos y que imaginamos un Chile más justo. Y nosotros en eso sí que habíamos construido y fortalecido unos núcleos orgánicos de militantes comprometidos. Después del estallido cambia un poquito porque en el fondo lo que pasa es que hay un cuestionamiento completo a la política, incluso nuestros mismos compañeros y compañeros más nuevos como, pucha, estamos equivocándonos al entrar al partido, es el momento como de lo social, no es el momento como de lo partidario, pero entendiendo, yo creo que cuando uno viaja se da cuenta que lo que pasa aquí en Santiago o en el centro no es lo que pasa necesariamente en todos lados. Y la política sí, dependiendo cómo tú lo dialogues y lo labores, lo trabajes, es una entrada de la gente que nunca ha tenido poder, que nunca ha tenido capacidad de decisión en su vida y que muchas veces sus familias han tenido futuros determinados por el sistema. Se logra entender que en la política, la disputa del poder de la gente común, podemos cambiar esas condiciones y ese futuro. Entonces yo creo que justamente la disputa de la política y la construcción de orgánica, el desafío que implica hoy día construir orgánica en Chile, en una crisis social tremenda, importante, donde se notan y agudizan las contradicciones, donde existe es más visible para gente que antes tal vez no lo era, esto de dónde está la élite. ¿Y dónde estamos nosotras, la gente, la que no estamos en esos puestos de poder, la que nunca hemos invitado a la política? Entonces yo creo que por eso también como comuna hemos seguido creciendo, porque esa es la lógica con la que hemos construido. ¿Legalmente están constituidos? En 8 regiones. En 8 regiones. Sí. ¿Y ustedes, la experiencia de ustedes de Evópolis, para darle un par de minutos a este punto que es interesante, aparte de lo contingente que ya nos metemos de hecho en eso, pero ustedes siguen estando en todas las regiones ya constituidos, con que fue una constitución, la de Evópolis es notable, fue casi con una planilla Excel perfecta, porque se constituyeron exactamente con los números necesarios región por región. Gracias a la disciplina alemana de Gloria Huth, que ese año, el año 2015, cuando tuvimos los 7 meses que da el CERVEL para la constitución de los partidos, con una disciplina, como te digo, notable,
logramos efectivamente, primero, la primera entrega fue en 11 regiones y luego un par de meses después las 4 restantes, y una vez que se creó la región de Ñuble. ¿Qué ha pasado después del estallido social? ¿Ha habido más interés, menos interés? ¿Cómo han vivido esa experiencia? Un partido también nuevo o relativamente nuevo. Sí, 3 años como partido y 7 años en total como movimiento desde que nos organizamos el 2012, un grupo de independientes en el gobierno de Piñera 1. Ha sido bien, lo que pasa es que voy un poco más desde lo sociológico quizás, porque la crisis o todo este contexto actual ha tocado a las personas de maneras muy distintas y los ha hecho reaccionar también de maneras muy distintas. Hay algunas personas que efectivamente, legítimamente dicen, aquí ya se jodió todo, sabéis que no tengo más que hacer, me voy. Y por el contrario, a mucha más gente lo que ha hecho es tocarle una tecla de decir, ¿sabes qué? Yo los miraba con mucha simpatía, qué bien lo que están haciendo, pero yo sigo en mi espacio de confort, pero esto me activa para meterme. Y llegan tocando el timbre, no te miento, todos los días llega gente que toca el timbre de la sede y dice, oye, quiero conversar un poquito. Mira. Y me interesa firmar y luego cómo me pongo a trabajar, más que me voy a la casa y nos vemos en la elección, que también es el foco nuestro. O sea, a nosotros nos interesa que todas las personas que se vayan sumando tengan un espacio de trabajo, que se metan a alguno de los grupos de acción que tiene internamente el partido que trabajan distintos temas, o a los núcleos comunales, que hoy día solamente en la región metropolitana el partido tiene núcleos comunales en 46 comunas de las 52. En las otras regiones es una situación más o menos similar. Entonces, claro, ha cambiado, por cierto, el mapa, pero seguimos afortunadamente representando un grupo importante de personas que no se ven, que no comparten los valores, ¿no es cierto?, más bien conservadores, y que necesitaban un espacio en la derecha. Oye, Roberto, para los partidos tradicionales, más bien el proceso, tengo la sensación que el proceso está viviéndose como más a la inversa. Es mi impresión de que están bien, como que van perdiendo espacio más que ganando. A ver, lo que pasa es que la experiencia que puedo contar yo es la propia, no sí, de los claro, vecinos. Yo creo que la activación que hay en el Partido Socialista ha sido potente después del estallido social. ¿También? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que yo trabajo con un grupo de colegas, que es la Brigada de Abogados Socialistas, donde esto de que haya nuevamente puesto en la palestra el tema constitucional nos activó mucho. Entonces nosotros estamos efectivamente visitando cada uno de los comunales del partido y retomando actitud de juntar a los que somos profesionales, tenemos la suerte de tener una profesión, conversar con gente, no voy a decir común y corriente, pero que a un acervo cultural le cuesta más entender el tema constituyente. Desde ese punto de vista estamos muy activos hoy en día, cosa que hace un tiempo no era tanto. O sea, no estábamos quedando solamente en las querellas, en acciones ante la Contraloría como Brigada de Abogados, pero hoy día no, hay bastante movimiento. De hecho, ayer tuvimos la reunión clásica de la brigada, vamos a escoger nueva directiva, y estamos visitando todos los lugares que se pueda para explicar el proceso constituyente, porque además entendemos que la sola elección de los asambleístas no va a bastar. No va a bastar. O sea, la ciudadanía tiene que entender, o sea, cuando llegue a votar, no va a votar tanto por partidos políticos esta vez, va a votar con quienes tienen la convicción que quieren cambiar las cosas, que quieren establecer una constitución que garantice derechos sociales principalmente. Y en esa línea estamos nosotros, por lo menos. Oye, vamos a la PSU, a este fenómeno que hemos vivido todos de alguna manera y que todavía no termina por lo demás, y que el debate sigue andando. Hay como una doble cosa aquí. Uno, el reconocimiento de que la PSU no es más que un mecanismo que mostraba la inequidad de un proceso educacional que todos comparten, que tiene que ser de otra manera. Y por otro lado, el tema de la acción de la ACES, que impide en una buena medida totalmente la normalidad, y la filtración, que no sabemos de dónde es. Uno no tiene por qué adjudicárselo a la ACES, digamos. Yo creo que es difícil que venga de ahí esa filtración. Pero en fin, que le da un golpe de gracia mayor, digamos, al tema. Entonces están los métodos por una parte y los contenidos por otra de esta circunstancia, que revela que estamos en un momento muy particular en el país. Bárbara, no sé si parte tú. Siempre parto yo. Si quieres, no partes tú. Parte tú. Es una manera de privilegiar al... Yo no quiero privilegios, quiero justicia. Partamos. No, joder, esto que no se puede. Yo soy viejo, entiéndeme. Yo soy desde la mitad del siglo pasado, entonces tenemos estos gestos que son de cariño, finalmente. Justicia, eso no más voy a decir. Bueno, sí, es complejo el tema de la PSU, en tanto esta es una demanda que nosotros venimos
impulsando, digo venimos porque yo era pingüina en el 2006 para la revolución, entonces estaba en enseñanza media, soy parte de ese momento también. Venimos impulsando del nivel de segregación que genera la PSU como una prueba. Te puedo contar desde mi experiencia personal. En mi colegio, en San Bernardo, 6 cabros entramos a la universidad del Consejo de Rectores de mi generación completa. O sea, estamos hablando de que hay niños que están determinados a no poder entrar a la educación pública, que se ven obligados a entrar a la educación privada, que no tiene ningún tipo de regulación de calidad de la educación, que genera que muchos después no tengan trabajo, que muchos deserten, incluso también de la educación pública. Entonces estamos hablando de ese problema, antes del problema de como llamado a boicot de la PSU, donde el gobierno, más que sin dar una respuesta al problema que genera esta prueba, al problema que genera en la familia, en las y los estudiantes, lo que hace es criminalizar la demanda justa por una educación pública de calidad para todas y todos, y no solamente para la elite. Y no solamente criminalizar la demanda, sino que además sigue la lógica del enemigo interno. Busquemos el enemigo interno para alinearnos y para demostrar que aquí hay alguien, un enemigo que está alterando el orden público supuestamente. Entonces tenemos al gobierno por un lado con el presidente Piñera invocando la ley de seguridad del Estado contra adolescentes. Estamos hablando de niñas y niños que están exigiendo educación y a ellos se les está invocando la ley de seguridad del Estado. O sea, eso atenta contra los derechos humanos de la infancia. Y una ministra que siendo presidenta del CRUT se desliga de las responsabilidades de las medidas que se tomaron o que no se tomaron, le echa la culpa a las universidades, a los rectores, y la única salida que tiene la ministra es decir, bueno, le vamos a negar entonces la matrícula a estos niños y niñas que están defendiendo sus derechos. Me parece que esto solo es un sinónimo del desgobierno. Bueno, hablamos un poquito antes de entrar al aire, el desgobierno que tiene el presidente, que tiene el gobierno, y una ministra totalmente ausente. Cristian. Es bien interesante todo porque pareciera que esto explotó hoy día o esta semana, cuando es una cuestión que se arrastra desde años. En eso estamos muy de acuerdo. La PSU como instrumento estamos muy de acuerdo que no tiene el valor suficiente para diagnosticar o para, ¿no es cierto?, dejar en un instrumento de medición talentos, habilidades, competencias, ¿no es cierto?, de las generaciones de muchachos antes de entrar a la educación terciaria. Pero no nos olvidemos que el año 2003, cuando se inicia la PSU, o 2002, en el gobierno, tú te acordarás mejor, en el gobierno de Ricardo Lagos, se dijo que esto iba a ser un cambio temporal y que iba a venir un nuevo, mejor instrumento que iba a reflejar de mejor manera. Es como el cablecito de la citroneta. Efectivamente, y nos quedamos con la PSU y los chiquillos de la ACES que están a la izquierda, ¿no es cierto?, y que tienen una larga tradición de contacto con movimientos nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, de izquierda durísima, se propusieron hacer esto, curiosamente, en el último año en que la PSU va a estar a cargo del Consejo de Rectores y que el próximo año deberíamos tener un nuevo esquema. Entonces, tengamos cuidado también ahí en confundir qué es lo que se está haciendo. Aquí hubo una alteración importante, tú mismo lo dijiste, Felipe, grave del orden público. Se trancó un proceso donde miles de jóvenes tienen puesta un alto grado de expectativas para la siguiente etapa de su vida. Por lo tanto, aquí no se está criminalizando ninguna protesta ni ninguna demanda legítima, que puede ser muy legítima, sino que se está persiguiendo la responsabilidad. Pero no pueden pasar coladas estas cosas, este tipo de desórdenes. Hagámonos responsables. O sea, si aquí hay un discurso contraproducente también de cierta parte de la izquierda. Quieren, ¿no es cierto?, derecho a votación, derecho a sufragio, una serie, ¿no es cierto?, de otras que se le asignen responsabilidades a grupos etarios, ¿no es cierto? Perfecto, fantástico, pero esas responsabilidades también conllevan derechos y cualquier actuación en ese sentido tiene que luego, el Estado de Derecho tiene que imperar, tiene que funcionar. ¿Cómo vamos a dejar? Y luego, la solución del CRUCH, por cierto, que es una cuestión que también está abierta a amplios cuestionamientos. Yo no sé si la mejor solución era
asignar el mejor puntaje de las otras pruebas o notas a la prueba de historia que finalmente no se va a dar. A lo mejor lo que correspondía como un hombre humanista, ¿no es cierto? Yo siento que ahí también se perjudicó o no se buscó la mejor solución. A lo mejor lo que correspondía era hacer un promedio, no lo sé. Pero pareciera que se premia indirectamente, ¿no es cierto? Y bueno, que además está decir el ofrecimiento lleno de privilegios de la Universidad Austral, ¿no es cierto? Pero que es pretende... el director de una carrera, no es la universidad. Claro, sí, pero finalmente da la señal, ¿no es cierto?, de que el muchacho, por ser nieto de quien es, ¿no es cierto? Y entonces me quiebra todos estos discursos de igualdad, de respeto, etcétera. Es una situación bastante compleja, pero el rector Aldo Valle, y con esto cierro para darle la palabra a mi colega en el panel, el rector Valle, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. El rector Valle dijo que no quisieron sobredimensionar, ¿no es cierto?, la protección de los locales, abundar en presencia policial, y aquí es donde tenemos el resultado. Se subestimó la amenaza de estos grupos que, a pesar de todo el despliegue que hicieron, pongamos los números en su contexto, es un 15% de los alumnos afectados y, como tú bien decías, veremos las responsabilidades que caben por la filtración de la prueba de historia. Roberto Santa Cruz. A ver, voy a hacer la misma diferencia que hace Felipe al principio. Una cosa es método, otra es fondo. Voy a partir con el fondo porque creo que es más breve. Votar en el instrumento es perfectible. Yo creo que la PSU no es tan mal elemento de medición. En eso quiero ser claro. O sea, yo di la aptitud académica. O sea, es mucho más discriminadora lo que la PSU. En la PSU se le incorporaron elementos que dan mayor igualdad que el ranking, que tiene que ver con cómo se expresan en cada uno de los colegios, porque las notas no son en todos los colegios iguales, lo cual tiene que ver también con el sistema que tenemos. Entonces el instrumento solamente refleja un sistema que es totalmente injusto y que no es bueno. Pegarle el instrumento, bueno, yo discrepo de lo que hizo la ACE, sinceramente. Yo creo que no es bueno que... yo creo que la ACE no es de izquierda, primero que todo. Yo creo que es un movimiento anarquista, derechamente. Primero que todo. Luego de eso, yo creo que el daño colateral, el daño directo que le hacen al resto de los estudiantes tiende a debilitar el movimiento. Ahora, por suerte, y aquí se ve la forma, tenemos un tal desgobierno, como hemos dicho, donde la ministra Cubillo victimiza a quienes cometen la acción. Porque una vez que ella dice, le vamos a prohibir que entre a la universidad, logra que, por ejemplo, el director de historia de la Universidad Austral le dé la mano, y que la gente que al principio decía, estos cabros chicos jodieron la prueba a mis hijos, o jodieron al resto, sabes que lo están criminalizando, entonces empiezan a ser víctimas. Entonces también yo creo que la estrategia política no debe ser del gobierno, porque yo creo que la ministra Cubillo actúa separadamente de lo que hacen los otros ministros. O sea, yo escucho al ministro de Economía y es muy distinto a lo que dice la ministra de Educación. O sea, hoy día, cuando no hay presidente en un sistema presidencial, como lo conversamos antes de entrar en vivo, lo que ocurre es que cada ministro se arranca por los tarros, y hay algunos que son muy conciliadores. El ministro Blume está haciendo una buena pega, aunque no se note en el Senado. O sea, habla con todo y cada uno de los senadores, habla con los diputados, hace su trabajo. A veces le resulta, otras veces no, pero lo hace. Y la ministra Cubillo lo que hace es apagar el fuego con parafina. Dicho esto, me arranqué un poco al fondo nuevamente. Voy nuevamente al fondo. Yo creo que el sistema individualista, el sistema neoliberal que está agotado, por el cual la gente se empezó a manifestarse el 18 de octubre, tiene que ver con esto. Porque hoy día las familias se estresan para que sus hijos entren a la universidad y saquen un mayor puntaje, pagan preuniversitario. Los colegios, particularmente los privados, se preocupan mucho de tener a los mejores para que tengan una buena PSU. Y se descartan incluso los contenidos que no tienen que ver con la PSU. Desde ese punto de vista, estamos formando ciudadanos, futuros ciudadanos, que carentes de elementos de criterio en muchos temas. Es decir, pueden ser perfectos matemáticos, pueden ser grandes ingenieros. No hay que olvidar que son 3 ingenieros de la Católica los que no quisieron cambiar, que subieron el precio del Transantiago, que detonó la revolución, no hay que decirlo, es una élite. Matamala habla mucho de esto, de quiénes son los que gobiernan el país. Bueno, esta élite se preserva, y en el sistema neoliberal que tenemos, nuevamente lo que ocurre es que las familias creen que la única fórmula de que su hijo o su familia mejore su estatus social es a través de la educación, lo cual no es tan cierto. Dicho aquello, creen que entrando a las mejores universidades, sacando buen puntaje, compitiendo entre ellos, matándose entre ellos, y eso no es tan cierto. Entonces hoy día, cuando los muchachos salen a la calle
lo que están pidiendo es un cambio más profundo. Le pegaron a la herramienta y parece que esto no bastante. Y sobre la filtración yo creo que hay que investigarla porque eso sí que es gravísimo y no creo que eso tenga que ver con la ACE. Una segunda vuelta, 1 minuto y medio más o menos para cada uno, para después en la segunda parte meternos al tema constituyente, que está tan entretenido también. Bárbara. Sí, con respecto a lo último, bueno, el DEMRA ya hizo la denuncia, dijo que es la prueba que estaba filtrada, historia, de hecho estaba en custodia de Carabineros y ahí no sé si la ACE tendrá algo que ver, pero me imagino que hay otras responsabilidades y tal vez otras incitaciones ahí a suspender la prueba. Me quería detener en algo. La PSU, como método, mecanismo de selección, es el reflejo de un sistema educativo totalmente segregador, desigual e injusto. No es solo la PSU. Se le ha incorporado cuestiones como tú decías, el ranking, por ejemplo, para que nivelar un poquito a los chicos que van a entrar a la universidad y darles más oportunidades, pero el nivel de deserción que ha tenido la inclusión del ranking de los cabros y las cabras que van a la universidad es tremendo. El nivel de diferencia que tienen en el primer año y que hace que se vayan de la universidad y que digan, pucha, mejor me voy a trabajar y así tengo ingresos para mi familia, es tremendo. Es una desigualdad horrible. Entonces, los cabros, yo puedo estar o no de acuerdo con lo que hicieron. Yo creo que aquí siempre pagan los mismos. Siempre pagamos quienes estamos abajo y quienes no tenemos acceso a privilegios. Entonces, claro, quienes pagan aquí también son los cabros y las cabras más pobres del país. Pero eso también nos muestra lo que hicieron, que hay cosas que están mal y que han estado mal hace mucho rato y que ahora ya no es posible seguir aguantando este nivel de desigualdad y de injusticia. Tú decías, Cristian, que ahí las familias ven en la educación y en la PSU una esperanza para salir de la situación económica en la que están y que los cabros van a entrar a la universidad y van a cambiar su nivel socioeconómico, cultural. Yo creo que esa esperanza no está en toda la familia. O sea, en la gran mayoría no está. O sea, los cabros y muchas familias ni siquiera tienen contemplado que entren a la universidad. Entonces, claro, para algunos sectores tal vez, pero para la mayoría de Chile no es así. Yo no sé, Cristian, te doy la palabra de inmediato. Sí. Los que postularon a la prueba de aptitud académica son 300.000 más o menos. A la PSU. A la PSU, perdón. 300. Yo también di la prueba de aptitud académica, pero no es realidad. Y viene al inicio. 290.000 más o menos, ¿no es cierto? Cerca Por ahí de anda. 300.000. Por ahí anda. Sí, Sí, no, cerramos la los pregunta 300.000. que, a propósito de lo que decía Bárbara recién, ¿cuántos son los que egresan de educación media? Porque ahí uno podría sacar ¿cuántos realmente ¿De cuántos aspiran de verdad al sistema universitario? Pucha, superior? No tengo el número. No, yo creo que esto abarca un 90 y tanto %. Es que incluso los que están en colegios técnicos dan la PSU igual. También. Claro. Entonces yo creo que es casi la actualidad. Incluso para entrar a la escuela de las Fuerzas Armadas. Bueno, son poquitas por suerte. Digo yo, eso va Yo por creo que cuenta más mía. importante es ver los niveles de deserción que hay Los en los niveles de primeros, deserción son segundos terribles. años de los cabros que entran. A mí Cristian Jiménez. me preocupa que entonces, nos gastamos tantos años hablando de que la gratuidad era la vara mágica para solucionar un tremendo tema, pero ahora volvemos y para mi alegría, volvemos a hablar de lo que de verdad importa, que es el tema de la calidad, de cómo reducimos las brechas de origen, ¿no es cierto? Porque una cosa es la igualdad de oportunidad y otra cosa muy distinta es la igualdad de resultados. Que todos los muchachos, que todos los cabros tengan la misma línea de partida. Y eso es lo que no estamos logrando. Y eso volvemos a poner el foco en una cuestión que se ha ido olvidando, pero que Evópoli levantó con mucha fuerza, que es la primera infancia, que es el trabajo del Estado en abordar los desafíos educacionales en la primera infancia para asegurar que esa brecha esté dada, y eso es lo que defendemos, que cualquier brecha que ocurra en la sociedad esté dada únicamente por los talentos, el esfuerzo y no por trabas de origen que finalmente ponen a grupos pasos más atrás sin responsabilidad de las mismas personas. Luego, el tema de... Había otro punto que yo quería... Bueno, el tema, efectivamente, el tema de la... Ahora me volvió. Lo de la gratuidad. Estamos viendo que finalmente cuán regresiva finalmente está haciendo esa política, porque cuántos chiquillos están desertando y estamos perdiendo, no por la gratuidad, pero pierden la gratuidad, perdemos recursos del Estado que son limitados y que son, ¿no es cierto?, finitos, contrario a lo que muchos creen, que caen del cielo, y estamos perdiendo recursos en chiquillos que lamentablemente por estas trabas de origen no continúan en la universidad,
desertan, pierden la gratuidad, quedan con sus estudios a media. Por lo tanto, no sé qué tan positivo termina siendo. O sea, la solución es que no entren. No, la solución, como te decía, es enfocar el trabajo del Estado en la primera infancia. Roberto Santa Cruz. Voy a partir con las últimas palabras de mi colega acá de Bópoli. Yo creo que la gratuidad es necesaria, el problema es que no es universal. O sea, si la gratuidad fuera universal, no estaríamos hablando si es buena o mala la gratuidad. Sería como era antes de 1980, diría yo. Y punto. No voy a agotar más sobre eso. Ahora, quisiera rescatar y enfocarme a otro lado, que es lo que yo estoy viendo particularmente. Un solo detallante. Un poco disperso hoy día. Yo tengo dos hijas. Ordénate porque yo tengo dos hijas que son que dieron la EPSU hace rato. O sea, una tengo la suerte que estuve en la Chile, la otra no tanto porque estuve en la Católica. Y ellas me dicen que están de acuerdo con lo que hizo la ACES. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la ACES. También hay una brecha generacional en eso. Por lo tanto, no es un tema menor el señalar que los jóvenes piensan distinto a nosotros que no somos tan jóvenes. Sin duda. Entonces, luego de eso, quiero rescatar que estos muchachos son los que efectivamente están participando más políticamente, y voy a ir a la primera parte del bloque, donde los chicos son los que en definitiva van a poder cambiar las cosas. Nosotros tenemos que tratar de darle herramientas. Yo todavía estoy pensando y en la interna converso con gente de mi generación que cómo lo hacemos. Los cambios que no lo obligó mi generación, que es la generación que está entre los 40 y los 50, para ponerme en un rango amplio. Habría que pensar en qué borde estás, digamos. Claro, el modelo que queríamos cambiar nunca lo cambiamos. Fuimos simples reformistas en lo que queríamos hacer. Entonces, si los muchachos traen esa fuerza, hay que respetarle y darle herramientas y darle algo de criterio. Y en ese punto... Pero eso también se asocia a responsabilidades, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Vale. Estamos de acuerdo. No tenemos dudas. Sí, cuando uno es padre entiende eso mejor que otras personas, pero hay que darle, empujarlo. Y lo que me da miedo, y ahora sí voy al cierre, con esta actitud lo que ocurre es que empieza la derecha más conservadora a sembrar el terror con el proceso constituyente. Eso vamos en la segunda Porque parte. empieza a decir que mire lo que va a pasar. Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer quizás qué experimento de ultraizquierda, asesina, castradora de derechos, etcétera. Y eso prende de alguna forma. El miedo tiende a ser más fuerte que la esperanza. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Roberto Santa Cruz, Bárbara Castillo y con Cristian Jiménez, y seguimos en la segunda parte luego de Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando y haciendo el programa de este viernes con Bárbara Castillo, vicepresidenta del Partido Comunes, Sí. con Cristian Jiménez, coordinador territorial de Bópoli, y con abogado socialista Roberto Santa Cruz. Integrante de la brigada, mantienen los nombres de aquellos años, ¿eh? La brigada socialista. La brigada, abogado. Claro, y son unos caballeros serios que salen caminando. Vamos, la No, brigada. pero no ha ido bien como brigada. Por primera vez tenemos espacio en el Colegio de Abogados. Nosotros logramos meter dos consejeros en la última elección. ¿Hombre o mujer? Porque aquí empecemos. Un hombre y una mujer. Muy bien. Bien. De hecho, la Paulina Bonache es la encargada de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, comisión que no existía antes en el Colegio de Abogados. Así que estamos haciendo bien la pega ahí. Me parece estupendo. Gran mujer, Paulina. También comparto con ella en algunos paneles. ¿Sí? Sí, muy buena. Oye, vamos al tema constituyente, a este proceso que está complejo. Por todo, ya lo insinuaba Roberto en su intervención anterior. Fíjate que, a ver, para poner, particularmente yo creo que la complejidad está dada hoy día en que las oposiciones están en un estado bastante de dispersión y de poca claridad y de distancia aún. Y en la derecha se está dando bastante, a mi juicio, y aquí hago un juicio, digamos, ustedes lo pueden destrozar después, algo de lo que señalaba Roberto, de que se empieza a ver con mucha claridad una estrategia, al menos de una parte, de ir por esta vía de que no hay condiciones para el proceso, de que hay que rechazarlo todo porque es la violencia, porque esto y por lo demás allá. Sin embargo, y te lo cuento particularmente, Cristian, el jueves entrevisté a Francisco Undurraga, Ya. que dio una visión muy distinta a esa
respecto de lo que desde él al menos, él habló por él, no habló por el partido, pero sin duda representa una visión más colectiva que lo que ahí mismo dijo, de que desde su perspectiva él seguía absolutamente firme que el proceso constituyente era necesario, positivo y que había que llevarlo hasta el final, que él en particular está por aprobar y que en particular está porque hay una convención de 100% y que quiere una nueva constitución, pero que hay que trabajar para generar mejores condiciones para ese debate, lo cual es una mirada muy distinta de la que plantean los senadores de Renovación Nacional 2 días antes, que te dicen poco menos que estamos viviendo una guerra mundial y por lo tanto aquí no se puede vivir. Y el último punto que quiero hacer, y esto es por puro opinión, me voy a decir, pero hay cosas que son insostenibles, y en particular cuando te dicen, cuando se inició el proceso constituyente que quiso hacer el gobierno anterior y que malamente abandonó, lamentablemente abandonó, el único partido de derecha o grupo de derecha que participó de ese proceso constituyente fue justamente Evópoli. De hecho, Hernán Larraín fue uno de los observadores del comité y estuvieron muy presentes. Uh-huh. El resto de la derecha dijo, ¿para qué queremos una nueva constitución si estamos tan tranquilos? Las constituciones se cambian cuando hay crisis. Y ahora que hay crisis no se puede cambiar la constitución porque hay crisis. No entiendo. Como no entiendo tampoco buena parte de la izquierda que no vota ni firma el acuerdo y después dice, no, pero nosotros somos también parte de este proceso. Bueno, ¿cómo? Si tú querías que se quedara la constitución anterior, pues cuando tú rechazas que se haga la reforma constitucional, si eres consistente tendrás que votar que no haya nueva constitución. Entonces, estos dos polos que yo creo que echan a perder un poco un debate que es tan necesario para el país, a mi juicio, y esta es mi última opinión, juro, es tan necesario para el país de darnos la posibilidad como sociedad de construir una constitución entre ciudadanos, en democracia y no surgida de la presión de grupos muy potentes de interés como son todas las otras constituciones, y encerradas además con la 33... guerra civil, del 25 golpe de Estado de por medio, para que hablar de la Constitución del 80, surgida en plena dictadura. Entonces, bueno, eso. Ya, no digo nada más porque no debo hacerlo, porque yo soy un conductor objetivo. Objetivo, sí, partamos. Bárbara. No, Cristian. No. Muy bien. Bueno, ningún problema. Pucha, lo que comentaba sobre la conversación con Francisco, a mí también en lo personal, y vuelvo a hacer hincapié en que yo soy, ¿no es cierto?, coordinador territorial, trabajo en la orgánica del partido, por lo tanto, en este caso tenemos un consejo general donde vamos a definir finalmente la postura oficial del partido el próximo 25 de enero. Por lo tanto, yo en lo personal también comparto la postura de Francisco, estoy por el apruebo. Creo que estamos viviendo un momento constituyente, negarlo es, ¿no es cierto?, dispararse en el pie. Pero sí, también estoy convencido de que se puede lograr más. Y en eso yo aplico una responsabilidad directa a la izquierda democrática, a la izquierda institucional, que puede hacer más por que lleguemos a mejores y mayores niveles de paz social, de orden público, para que aseguremos a todos esos sectores que están usando la campaña del miedo a que efectivamente se desarrolle dentro de los 9 o los 12 meses que va a durar la convención, si es que gana la prueba, que tengamos un diálogo civilizado, que los constituyentes puedan ir a comprar al supermercado sin miedo a que les tiren una lata de bebida por la cabeza, o que cuando pase cierto articulado que probablemente no va a ser del gusto de cierta izquierda, que usualmente los temas valóricos, ¿no es cierto?, probablemente la Constitución va a mantener, ¿no es cierto?, su defensa del concepto de familia, por ejemplo, que van a defender con mucha fuerza ciertos sectores. Entonces, y si logramos los 2/3 en torno a eso, ¿qué va a hacer esta minoría radicalizada que actuó como, por ejemplo, ahora con la PSU? Entonces, ayudemos desde la institucionalidad. O sea, el acuerdo por la paz social, no nos olvidemos, decía, el nombre era por la paz social y la nueva Constitución. Y uno de sus primeros acápites hablaba de la responsabilidad de los actores políticos por asegurar que avancemos, que salgamos de la violencia, y yo veo que cierta izquierda con actitudes, ¿no es cierto?, que son tan románticas y tan bonitas, no, si los cabros, ¿no es cierto?, es el derecho, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sin ninguna responsabilidad. Falta ahí un trabajo voluntarioso y sostenido para decir esto tiene que desarrollarse para que tenga una salida positiva
tiene que desarrollarse en un clima de respeto, de diálogo, etcétera, etcétera. Y finalmente, de todas maneras, vamos a tener que el texto constitucional que se presentaría tiene que tener el acuerdo de los 2/3 y luego va a haber un plebiscito para aprobarlo o ratificarlo. Por lo tanto, tampoco quedamos en un vacío legal como ciertos grupos, ¿no es cierto?, aducen. Mientras no se promulgue la nueva Constitución, la Constitución actual sigue rigiendo. Hay aspectos también que se han mantenido. Por lo tanto, yo creo que, y adhiero con lo que tú decías al final del bloque anterior, vamos por un proceso que no es un salto al vacío, sino que es una cuestión que nos va a ayudar a construir el Chile de los próximos 40 años. Roberto Santa Cruz, sí. ¿A quién adhirió en esa última señala lo último que señaló Cristian? El proceso constituyente yo creo que es lo más importante que ha pasado no en las últimas 3 décadas de Chile. Estamos viendo cómo se hace la historia, digamos. Cuando uno estudia cómo fue la del 25 particularmente, efectivamente se convocó una asamblea constituyente por parte de Alessandri. Lo que pasa es que Alessandri después hizo una constitución distinta a la que dijo la asamblea. Exactamente. Pero estos procesos han ido evolucionando. Para tener una mirada internacional, el informe sobre procesos constituyentes que es del PNUD, que es de 2017, informa que el promedio de duración de las constituciones es de 19 años a nivel mundial. Quiere decir que nosotros tenemos una constitución bastante pétrea, que no se mueve. O sea, cada 19 años el promedio internacional. ¿Constituciones completas, Roberto, Sí, o modificaciones sustantivas? A ver, constituciones completas, pero es que hay 2 caminos para cambiar la constitución. Una es por medio de una revolución donde se acaba una y la otra entra brutalmente, y la otra es con los mecanismos de reforma completos que tienen muchas constituciones. En el caso de la nuestra es muy difícil porque los 2/3 es muy alto. No, para reforma es imposible. Para reforma es imposible. O sea, tenemos 2 ejemplos cercanos. Se rechazó el voto a los 16 años. Y el agua. Y los derechos de dominio y uso de agua pública. Brutalmente. O sea, y esas son malas señales. Son malas señales porque cuando se firma el acuerdo, con el cual yo estoy, porque entre no cambiar y mantener lo que tenemos, yo prefiero cualquier cosa últimamente. O sea, Chuta, yo no prefiero cualquier cosa, ¿verdad? Yo prefiero porque estoy pensando cualquier cosa mejor de lo que tenemos, por supuesto. Ya. Pero esto es más que cualquier cosa. El tema es a ojo de quién. Pero los 2/3 me ponen en duda que muchos temas queden afuera. Entonces la apuesta es de que los asambleístas sean mayoritariamente por garantizar derechos sociales en la nueva Carta Fundamental. Y lo digo de esa forma porque los partidos tienden a ser poco estadistas en estas materias. Tienden a velar, los que están hoy día a cargo en las 2 cámaras, y esto es transversal, no estoy hablando de nadie en particular, tienden a mirar cómo voy en esta pasada gano. Y coloco mis pies. O sea, ¿cuándo tengo que yo ir a reelección para ver si me meto? No me conviene la mixta. Por más que creamos que la mixta va a ser defendida por los parlamentarios, no, porque tengo 1 año solamente y después no puedo postular ningún cargo. Y no puedo seguir siendo parlamentario. Entonces, no me conviene tanto. Entonces también hay harto de chimuchina entre medio. ¿Cómo en este pasado? ¿Sabes qué? Yo mejor por esa izquierda más dura, para empezar por este lado. Cuando dicen, no, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto porque fue entre 4 paredes, mentiras, y fue casi todo en vivo. O sea, lo estaba viendo por la televisión el acuerdo. Estamos todos hasta las 2 de la mañana tratando de mantenernos temor porque despiertas. la gente que sale a la calle, y ahí le quiero corresponder de una forma, Cristian, el resto de la izquierda institucional no tiene gobierno sobre la gente que salió a la calle. De verdad, o sea, el creer que esto, y ahí puede estar el error, de creer que es la élite gobernante la que, poniéndose de acuerdo, va a darle respuesta a la gente que está reclamando mejores pensiones, mejor educación y, por último, menos individualismo. Porque aunque estén todos los semáforos cercanos al cortado, hoy día la gente es más respetuosa para conducir. No es un detalle menor. Yo conduzco y hoy día la gente se da la pasada 1 a 1, por ejemplo. Y perdona, ¿y le hace caso a los gallos que se paran a... Yo que ando, Claro. y cada cierto rato les dais un par de monedas? Claro, entonces, es impresionante. Si tuvieran si nuestra elite dirigente tuviera un mayor nivel de estadista, podría, de alguna forma, conducir este cauce. Pero todavía estamos en la suma chica. ¿Cómo hago mi lista? ¿Cachai? O sea, yo he escuchado gente que está haciendo las listas para los asambleístas constituyentes, pues. Bueno, han salido notas de prensa a ese respecto, ¿no es cierto?, con ciertas cartas.
pero yo sigo convencido de que efectivamente los actores institucionales tienen una voz. Ahora, perdón. Y yo le tengo muy bien. miedo a los que pregonan el miedo. Porque últimamente en Chile tienden a ganarnos, a los que creemos más en la esperanza. Le doy paso a Bárbara. Está poético, Con la Roberto, hoy día. Eres la esperanza de todos, Bárbara. No, yo quiero partir. Bárbara Castillo. Quiero partir señalando que estamos a puertas del proceso constituyente más democrático del mundo. O sea, estamos hablando de una constituyente que podría ser paritaria. O sea, estamos hablando de quienes han sido discriminados de los espacios políticos históricamente, hoy día podrían tener una representación paritaria en el órgano constituyente. Estamos hablando de escaños reservados para pueblo originario, para que una constitución sea como el reflejo de la sociedad, porque estamos hablando no solamente de legislar en un congreso, estamos hablando de un órgano constituyente que nos va a regir por los próximos, como tú decías, 19, que puede ser 30, 40 años, por tanto tiene que ser el reflejo de la sociedad. Estamos a puertas de eso. Ahora bien, aquí entramos antes. La derecha estaba más bien en el caos y cuando la crisis estaba mucho más patente, entregados. Yo veía más bien entregada a la derecha a decir, ya vamos a tener que cambiar la Constitución, ya no da más, vamos a tener que ceder en esto, es nuestro privilegio. Pero bajando un poco en la crisis, se han ordenado un poco más hacia lo que estábamos señalando hace un rato, como del miedo, el enemigo interno, qué va a pasar, el caos. Un poco absurdo, siendo que esa derecha es la misma que defiende la Constitución de Pinochet, que fue hecha en dictadura, donde no había padrón, donde no habían... quién pudiese vigilar el Partidos proceso. políticos. Claro, quién pudiese vigilar el proceso. Entonces, me están diciendo que hoy día no hay condiciones, pero defienden la Constitución hecha en dictadura, donde no había ninguna condición. O sea, es absurdo estamos partiendo. Eso es lo que dice Agustín Esquela en particular. Claro. Entonces, claro, hoy ya tenemos esa derecha que está como en su último recurso. Vemos a la UDI, a Jacqueline Barros-Albergue bien en esa posición, en esa postura. De hecho, su congelamiento, que no sé tan congelamiento fue, porque ella siguió haciendo política con los partidos de Chile Vamos, muy agarrándose de esa cuestión. Vemos en RN una división interna. Parece que hoy día Desbordes sale de la primera línea y Alamán empieza a tomar más protagonismo. Es la postura que los senadores de RN están tomando. Entonces vamos a ver cómo se mueve la dinámica en ese partido, quién gana en el fondo. Y un Evópoli que parte diciendo somos la nueva derecha, somos una derecha liberal, y no entiendo cómo no tienen hoy día una postura en contra de una constitución hecha en dictadura. O sea, el partido tiene una postura, ¿eh? La comisión política del partido y la directiva en el mes de noviembre hicieron una declaración pública que estamos por el apruebo. Bueno, hoy día la posición institucional del partido hoy día es apruebo. Hoy día salen los diarios que están en periodo de reflexión. Por cierto que sí. Por tanto, y el diputado Undurraga, por ejemplo, terminó su reflexión y dijo que se mantenía por el apruebo. es personal, no es de partido. Cada uno va definiendo y el Consejo General será el espacio institucional que Bueno, me parece que es una oportunidad para una derecha que se dice democrática, liberal y una del siglo XXI, estar por un cambio, una constitución hecha en dictadura. Ahora también tengo una crítica, por cierto, a la oposición. O sea, nosotros no hemos sido capaces de mostrar, ni siquiera nosotros como Frente Amplio, parto criticándonos, una postura unificada que salga a disputar este proceso. O sea, nosotros estamos... tú dices, sí, están armando las listas. Nosotros tenemos que ganar la constituyente, porque no es solo ganar el plebiscito. Tenemos que ganar que la constituyente que salga de ahí sea una constitución democrática que garantice los derechos de la gente. O sea, puede pasar lo que pasó en Colombia, que finalmente terminamos con una constitución más neoliberal de lo que era. O sea, está todo en juego, está todo en disputa. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de todo, incluso de quienes van a la constituyente, por cierto. Y nosotros como Frente Amplio también hemos dicho, nosotros vamos a integrar en nuestras listas a independientes, queremos la diversidad en esos espacios, queremos salir a ganar esa constituyente para la gente. Entonces, si no nos preocupáramos de quiénes van, creo que estaríamos en un problema, porque la derecha hace rato lo tiene listo, su plan A y su plan B. Y quería detenerme un poquito en lo que señalaba Cristian de quienes nos salen a impugnar
estas como faltas al orden público. Yo creo que el mayor impulsor del caos ha sido el gobierno. Ha sido Sebastián Piñera, han sido estos ministros que al parecer viven en una realidad paralela. Es un gobierno que llama al odio, llama a incitar al odio, llama a criminalizar a personas, a perseguir. O sea, queremos ya tener presos políticos. O sea, estamos hablando de cuestiones bien dramáticas y brutales. Entonces, yo partiría señalando que por pedirle al gobierno que por favor deje de incitar al odio, que este proceso constituyente se dé de la mejor forma. Ahora, tampoco no sé quién puede tener la conducción de la crisis o de las manifestantes, de la movilización. Nadie tiene esa conducción hoy día porque es un estallido social, no es una rebelión. Por supuesto, no pensaron es una que revolución. lo tenían, pero después de que funaron a los dirigentes ahí en la Plaza Italia. Jamás, porque un estallido social no tiene conducción. Una calle de teja. Históricamente los estallidos sociales se definen por no tener conducción. Estalla porque hay un malestar, se acumula y es como una presión y que estalla en diferentes niveles, con diferentes demandas, con diferentes actores. No tiene conducción, por definición. Cristian. Yo creo que hay cosas bastante positivas que podemos ir rescatando. Esta semana el presidente Piñera promulgó la ley de fármacos, la ley de medicamentos, ¿no es cierto? Una cuestión que toca directamente el bolsillo de las personas más necesitadas, en una cuestión que es clave de la agenda social. El tema de las pensiones ya ha tenido, ¿no es cierto?, un avance importante. En la comisión del Senado, en la Comisión de Constitución del Senado, pasó la normativa que actualiza las sanciones contra las barricadas, contra los bloqueos, contra las personas que actúan a cara cubierta. Por lo tanto, ciertamente hay avances. Yo no sé si yo interpreto el llamado de Bárbara a que el gobierno se cruce de brazos y que deje actuar, ¿no es cierto?, en una especie de Far West, a toda persona que quiera, ¿no es cierto?, desde bloquearle el tránsito por la calle a otros hasta temas como la PSU. Vuelvo a insistir de que es necesario, ¿no es cierto?, que todos nos hagamos responsables de que el Estado de Derecho funcione. Para eso están las normativas, serán los tribunales de justicia los que vayan determinando las responsabilidades. Ya hay una serie de detenidos que están siendo investigados por los incendios en las estaciones de metro. Hay una serie de detenidos por otros desórdenes que se han cometido. Ayer o antes de ayer veía que Carabineros detuvo una banda que no saqueaba por oportunidad, ¿no es cierto?, sino que se organizó para una banda delictual, derechamente. No son personas simplemente que vieron la cortina abierta y que, por oportunidad, sino que con vehículos con placas, con patentes adulteradas para, ¿no es cierto?, aprovechándose de la situación social. Por lo tanto, yo creo que hay avances. Es importante no ver a la justicia como un actor que está conculcando derechos de expresión, derechos de manifestación, sino que efectivamente, para que convivamos, tenemos que someternos a las reglas que nosotros mismos nos hemos dado desde hace muchos años. Oye, nos quedan 5 minutos. Normalmente en los últimos minutos cada quien toma el tema que quiere. Es 1 minuto y medio más o menos por nunca, porque no siempre los temas que nosotros proponemos son los que quisieran hablar, así que les propongo una última vuelta. Si quieren insistir sobre lo que hemos conversado, por cierto que sí, pero si quieren hacer de cualquier otro tipo de tema, incluido deportivo, si tienen interés. Incluido deportivo, mira. Lo mejor de estallido social fue evitar el descenso de la U. No. Es un recurso espurio. Ahí sí cabe el acuerdo espurio. Ese fue un recurso espurio. Roberto, me tomo la palabra. Entonces, yo no quiero dejar pasar para hablar que algo que al principio lo tomaba un poco para la chacota, pero hoy día me preocupa profundamente el quiebre que tiene Carabineros de Chile. Lo voy a decir con algo que no es noticia en cualquier mundo normal, que es lo del teniente Caviere y Cifuente y Belén y Belencita, que todos nos enteramos por trending topping. Yo creo que eso, aunque sea muy para chacota, muy farandulero, refleja el estado actual de Carabineros de Chile, porque es una institución que está quebrada. Quebrada porque desde la venta del semen de los caballos hasta Catrillanca, pasando por Antorcha, el fraude,
las dos pasadas de dos planas completas de generadores para afuera, o sea, disparando balines que no son de goma, de estajo, con más de 300 personas con daño oculares, con un rechazo de la ciudadanía hacia quien debe resguardar el orden público, brutal. Lo que viene ahora ya es el chiste, o sea, ya no hay ningún respeto. Y eso es un problema grave, porque nosotros necesitamos que alguien controle el orden público, y ese orden público tiene que ser creíble. Y hoy día nadie le cree a Carabineros, porque mienten, porque siguen violando derechos humanos, porque no se hacen responsables, porque entre ellos ya perdieron hasta la cordura, hasta viralizar videos entre ellos, los amantes que tienen entre los mismos Carabineros. Entonces ya estamos, o sea, por eso al principio me va dando risa, después dándole una vuelta a esto, no, yo creo que es terrible. Más aún cuando queremos un proceso constituyente, queremos que cuiden la PSU, si van a cuidar recinto. Yo creo que hoy día poner un carabinero en cualquier parte es absolutamente agresivo. La gente no les cree, les tiene miedo. Buen punto, Roberto. Bárbara, del tema que tú quieras. Sí, yo quería tomar un poquito de tus palabras al principio. Claro, o sea, yo creo que es necesaria la reformulación completa del sistema de Fuerzas Armadas y de orden público. O sea, claramente aquí, y no es solo una cuestión de que se le pierda el respeto, sino que es necesario que exista respeto a los derechos humanos y democracia que esté por sobre las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, partiendo por eso, yo creo que la próxima Constitución debería regular aquella cuestión. Pero yo me quería detener un poco en un punto que señalé antes, que tiene que ver con los derechos de la infancia. Yo creo que cuando la derecha dice que tienen que asumir las responsabilidades y se le va a invocar la ley de seguridad del Estado a menores de edad, y después están rechazando que los menores de 16 años voten, no entiendo un poco. Entonces, tienen responsabilidad penal, pero no pueden votar. Entonces, ¿dónde está el criterio para dejar fuera o dentro a los chicos que hoy día y las chicas que han dado la pelea y nos han mostrado lo injusto del sistema, nos han mostrado enrostrado las diferencias, las discriminaciones que existen, nos han dicho cómo aguantaron tanto? ¿Cómo aguantaron tanto en un país donde la dignidad era un privilegio de unos pocos? A esos mismos cabros le estamos negando el derecho a que voten en la próxima constituyente, que los va a regir a ellos y a ellas, porque va a ser la constituyente que van a tener, pero lo estamos responsabilizando penalmente y lo estamos persiguiendo políticamente. Ahí existe una falta de criterio que no logro ver, que no logro entender. La defensora de la niñez, solo para terminar, señala y acusa estas medidas del gobierno, por ejemplo, de dejar fuera de la educación a estos chicos y estas chicas. Creo que hay que poner atención a eso. Muchas gracias, Bárbara. Cristian, lo mismo, lo que quieras, el tema que tú tengas ganas de... No, solamente decir, frente a lo planteado por Bárbara, que los menores de 18 años tienen un tratamiento distinto en nuestro sistema judicial. Por lo tanto, hay una distinción. Y está la Defensoría de la Niñez, que yo, haciendo un paréntesis en una nota muy personal, yo creo que la señora Muñoz se debe martillar los dedos todos los días para no tuitear lo que de verdad, ¿no es cierto?, piensa. Y mantener por respeto a la institución que representa, mantener una figura de objetividad y de trato equitativo. No, simplemente volver a enfatizar, o sea, lo que pasó a principios de esta semana con el boicot a la PSU le ha hecho un flaco favor a quienes estamos por el apruebo en abril. Si ciertas oposiciones siguen mirando para el techo, se siguen haciendo los locos, siguen romantizando la violencia, le están haciendo el juego a aquellos que no quieren cambios. Entonces, por favor, poner un poquito de altura de miras, poner una visión de Estado. Yo no sé si quiero cambiar una constitución que viene ideológicamente marcada, porque es absolutamente lógico que la constitución del 80, y nos saltamos en las argumentaciones de ustedes, no escuché nada de lo que pasó en el 2005 en el gobierno de tu correligionario Ricardo Lagos, donde se modificó profundamente y hoy día por algo esa constitución tiene la firma del expresidente Lagos. Tiene una falla de origen, de acuerdo, pero obviar todas las modificaciones que ha tenido también es una cuestión acomodaticia. Entonces,
trabajemos para que la constitución que venga sea una constitución que nos represente a todos. No pasemos de una constitución ideológicamente marcada por un a una constitución ideológicamente marcada por un B, sino que sea un texto que nos entregue a todos garantías y luego las bases para construir los acuerdos en el Congreso en las siguientes legislaturas sobre los temas ya más micro. Bárbara Castillo, 1.000.000 de gracias. Lo mismo, Roberto Ustedes. Santa Cruz. Buenas tardes. Cristian Jiménez, muchas gracias. Un gusto haber compartido el programa Igualmente, con ustedes. Ya muchas nos veremos gracias. en los próximos. Yo no sé si durante enero, porque en febrero, tú sabes, la radio, este programa para durante febrero. Así que probablemente en marzo retomamos la conversación. Pero encantado cuando quiera. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a todo el equipo que nos permite estar al aire en la radio en este minuto y que nos permite que desde, digamos, ¿cuándo, Manuel? ¿Mañana? Desde mañana estamos en nuestro repositorio de televisión con este programa. Espectacular, muchas Que gracias. tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Gracias.